Voy a explicarles cómo tomar las medidas para poder empezar con los patrones básicos. Sí es importante saber que no nos podemos tomar nosotros mismos las medidas porque varían mucho. Si no tenemos a alguien que nos ayude en el momento de empezar el patrón, lo ideal sería mejor ir practicando con una talla, con la talla que más se parezca a nuestra medida. Y después que alguien nos pueda ayudar, tomárnoslas. Vamos a necesitar un cordón, una regla de un ancho normal y 1 centímetro. El cordón sería lo primero que vamos a usar porque es súper importante marcar el talle de la persona. El talle siempre va a ser la parte más pronunciada de la cintura. Entonces marcamos ahí con el cordón fuerte para que no se nos vaya a mover con las medidas siempre en la parte más pronunciada de la cintura o donde la persona doble y se le haga el quiebre. Entonces ahí colocamos el talle bien sujetado y empezamos con las medidas de arriba para abajo y vamos a empezar con la espalda. Entonces la espalda se va a medir del huesito de final de hombro al huesito de final de hombro de la siguiente manera. Ponemos el centímetro, pasa recto por debajo del cuello y termina en el otro huesito de hombro. Esa sería la medida de espalda, ancho de espalda. El talle de espalda, aprovechando acá, lo tomamos de la parte más alta del hombro, tomando en cuenta la curva de acá, hasta el talle que sería nuestro cordón. Por eso es lo importante del cordón, porque ahí nos vamos a guiar para que no nos quede torcido. De la parte más alta del hombro hasta el cordón, nuestro talle de espalda. Talle de frente. Igual colocamos el centímetro de la parte más alta del hombro, pasando por la parte más pronunciada del busto hasta el cordoncito. No podemos ponerlo acá ni torcido, siempre recto y pasando por la parte más pronunciada del busto hasta el talle. Es importante a la hora de tomar las medidas que la persona, si es para una prenda en específico, que la persona ande el brasier que va a utilizar el día que utilice la prenda, o un brasier que sea lo más normal posible, sin mucho push-up, o si utilizan siempre varilla, que no sea un top, para que no varíen mucho las medidas a la hora de ponerse la prenda, porque eso puede hacer que no le sirva. Entonces ya tenemos talla de frente, seguiría altura de sisa. Para ahí es que vamos a utilizar la regla, una reglita de un tamaño normal, se le pone a la persona en la axila, que la persona la prense fuerte y cuando la tenga aquí se mide el centímetro, con el centímetro de final de hombro a final de la regla. Entonces ahí mediríamos desde aquí hasta el final de la regla. Esto para que tenga la caída de hombro de una vez incluida. ¿Ok? Esa sería la altura de sisa. Para la siguiente medida, que sería la altura de busto, es importante lo que les decía de andar el brasier correcto. De la parte más alta del hombro hasta la parte más pronunciada del busto, esa sería nuestra altura de busto. Separación de busto, siempre tomando el centímetro para acá, de pezón a pezón o de parte más pronunciada del busto a parte más pronunciada del busto. Esta sería nuestra altura de busto. Seguiríamos con contorno de busto. Esa es muy importante, tomarle a la persona de lado para que podamos ver que el centímetro no nos vaya a quedar torcido aquí. Por ejemplo, es muy difícil que el maniquí me levante los brazos, pero siempre tomamos en cuenta que el centímetro esté recto por acá y recto por detrás. Que no nos vaya a quedar, por decirlo, que se vea recto así y no que nos quede hacia abajo o muy para arriba. Siempre recto el centímetro. Ahí tomamos el contorno del busto. Y siempre pasándolo por la parte más pronunciada del busto. Contorno de cintura sería justamente donde está el cordoncito. Ese sería nuestro contorno de cintura. Siempre cuando vamos a hacer el patronaje básico tomamos las medidas justas y después en la transformación damos la holgura. No, digamos, si vamos a hacer de una vez una prenda en específico, ya yo le pregunto a la persona, ¿lo quiere así, más flojito? Pero como vamos a hacer el básico y a partir de ahí transformar, tomamos siempre la medida lo más justa posible.
¿ok? Para terminar con las medidas de arriba, podemos tomar los largos de manga, siempre de final de hombro, la manga corta hacia donde lo utiliza, la manga 3/4, siempre aprovechando que el maniquí tiene el brazo un poquito doblado. Eso es lo ideal, doblar el brazo un poco, porque si no la manga no queda bien. Siempre pasando por detrás del codo, ahí tomo largo 3/4 y hasta el final de la muñeca tomo la manga larga. Igual tomo los contornos, igual justo, sin patronaje lo tallamos. El de manga corta, el puño de manga 3/4, la muñeca o el puño de camisa, que sería cerrando el puño del brazo, pasamos el centímetro por ahí, que nos quede en la parte más pronunciada del puño. Esas serían las de los brazos. Ya podemos empezar con las medidas de la cintura para abajo. Empecemos con la altura de cadera. Esa medida bien importante se toma de la cintura, del talle, a la parte más pronunciada de la cadera o más pronunciada de las nalgas. Entonces acá, por ejemplo, la parte más pronunciada de la cadera viene siendo por acá. Esa sería mi altura de cadera. Si no hay caderas muy marcadas, podemos volver a la persona un poco y que podamos ver dónde está la parte más pronunciada de la nalga y llegar hasta ahí, nuestra altura de cadera. El contorno de cadera también es importante tomarlo con la persona de lado para que podamos ver dónde está la parte más pronunciada y siempre moviéndolo sin aumentar medidas, sin meter nuestro dedo ahí porque eso aumenta la medida, hasta que baje el centímetro por completo. Ese sería el contorno de cadera. Largo de falda o largo de pantalón, igual lo tomamos del cordón al largo de falda que queramos, al largo de short o al largo de pantalón. Siempre la persona recta, viendo para el frente de la cintura, se toma de lado. Acá tomo el largo de falda que quiero, largo de short o el largo de pantalón deseado. Si es con tacones, que se ponga el tacón y lo medimos completo. Y de una vez podemos marcar la altura de rodilla, siempre sintiéndole la rodilla a la persona. Aquí medimos la altura de rodilla. Aprovechando acá también podemos medir el contorno de rodilla, siempre justo, porque es el patronaje básico, pero de igual manera hay que pedirle a la persona que doble un poquito la rodilla y ahí tomar el contorno de rodilla. Y el contorno de ruedo también debemos tomar en cuenta el talón, que como es algo básico, no sabemos si va a ser en tela elástica o no, tenemos que tomar en cuenta que pase por el pie. Entonces medimos el contorno tomando en cuenta el talón. Para la altura de tiro, igual les recomiendo poner a la persona de lado y poner el centímetro del lado de pulgadas. Siempre usamos para el tiro el lado de pulgadas y no de centímetros. Entonces pasamos el centímetro por el medio de las piernas y ponemos del lado de pulgadas, un lado en el talle, damos la vuelta, le preguntamos a la persona si así lo siente bien, si está muy justo o muy flojo, tiene que quedar apenas, y ponemos el otro lado del centímetro en el otro lado del cordón. Y si me da, por ejemplo, en este caso 33 pulgadas, yo apunto 33 pulgadas, pero a la hora de ponerlo en el patronaje se ponen 33 centímetros. Si me dio la media 33 pulgadas, yo a la hora de bajar en el patrón pongo 33 centímetros. Eso es una equivalencia que nos da el patronaje de medir en pulgadas y poner en centímetros. Esas son las medidas principales para los patrones básicos que tienen que ir realizando.